No me gusta absolutamente nada cómo está terminando el año. Que paren, que me quiero bajar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Extra Reel. Muchísimas gracias por acompañarme. Y esta semana ha sido terrible. Los últimos 10 días han sido un shock detrás de otro, porque hemos vuelto a perder a otra gran estrella de Hollywood. Así que me temo que una vez más empezamos con malas noticias. Tenemos que hablar hoy del fallecimiento de dos leyendas del cine. Una de ellas es Diane Keaton. La actriz ha fallecido a los 79 años a causa de una neumonía que, al parecer, le ha atacado de una manera muy rápida. De hecho, el shock viene un poco por esa parte porque había muy poca gente que supiera que estaba gravemente enferma, y esto es algo que nos han hecho saber también muchos otros artistas que han trabajado con ella. Obviamente Woody Allen, que fue el director de Annie Hall, un clásico del cine que además le otorgó el Oscar a Diane Keaton. Y en unas declaraciones ha dicho que estaba molesto, yo diría que la traducción quizás sería dolido, por no haber sabido que Diane Keaton se encontraba así de enferma. Pero esto es algo que venimos escuchando mucho últimamente en cuanto se refiere al fallecimiento de actores y actrices, porque prefieren llevar esa parte de su vida en la más estricta intimidad y que sea una experiencia muy dolorosa, pero compartida con la gente que quieren, los más cercanos, y están, por supuesto, en todo su derecho de no decírselo a quien no quieran. Pero esto aumenta más el shock de habernos enterado de este fallecimiento. Diane Keaton, que parecía un ser de luz y a pesar de no conocerla de nada, no haber tenido el placer, es muy evidente que ha sido una persona que ha llevado alegría a muchísimas otras. Ha marcado con muchas de sus películas, no solamente con Annie Hall, sino que también apareció en la saga del Padrino, también apareció en la muy conocida Cuando menos te lo esperas. Creo que no hay palabras suficientes para definir a esta actriz, que fue toda una profesional con un talento increíble y donde el mundo del cine lo único que ha tenido para ella han sido palabras de amor. Así que echaremos mucho de menos su presencia. Y desgraciadamente también hemos perdido a un artista que formaba parte de uno de los oficios más denostados en los últimos años. Se trata del artista e ilustrador Drew Struzan, que ha fallecido a los 78 años. Este artista nos ha regalado algunos de los pósters de cine más conocidos de la historia, de los más clásicos, entre los que se encuentran Los Goonies, Blade Runner, El nombre de la rosa, Star Wars, E.T., por no hablar de Indiana Jones, entre otros. Y muchos otros clásicos que, junto a su talento, se han engrandecido con esos pósters que ya no vemos últimamente. Y es más triste todavía recibir este fallecimiento con el auge actual de la inteligencia artificial en cuanto a creatividad, ilustración, arte, y perderle ha sido un recordatorio de lo importante que es el arte tradicional y seguir conservando esas técnicas, porque no se pueden reproducir esos pósters de ninguna otra manera. Sus trabajos son una auténtica barbaridad, una mezcla entre arte tradicional, hiperrealismo y con una composición maravillosa. Es muy raro encontrarse con pósters que puedan parecerse siquiera un poquito actualmente. Ojalá esto sirva al menos para recordarnos su importancia. Su legado es maravilloso, lo llevamos con nosotros, son pósters que se quedan en tu mente para siempre. Y vamos a lamentar mucho que ya no esté entre nosotros. Ahora tenemos que pasar a otras noticias de la semana, un poco más ligeras, porque está siendo terrible lo de las últimas semanas, pero tenemos que hablar de Netflix y de su adaptación de Narnia, de la mano de la directora Greta Gerwig. Estamos empezando a recibir algunas imágenes del rodaje, curiosas cuanto menos, y también información sobre el equipo que rodea a esta nueva adaptación. Hay que decir que esta versión de Narnia se subtitula como El sobrino del mago. Es una novela que cronológicamente es una precuela de la saga de películas de las Crónicas de Narnia.
Por lo tanto, es una precuela que además no se va a ambientar en la misma época que el libro original. En el original se ambienta en el año 1900 y Greta Gerwig ha decidido llevárselo a 1950. Prefiere avanzar medio siglo y eso me da la sensación de que tiene una intención, no sé si de aportarle algo más de contenido social a la película o una ambientación un poco más interesante para ella. No estoy segura, pero desde luego los años 50 son un poco más turbulentos que en los años 1900, que bueno, es otra época muy distinta, pero es una época de preguerra. Veremos si adaptarlo a unos años en los que se habían vivido unas cuantas guerras ya. Creo que eso le aporte un toque diferente a su versión. Además de eso, dentro del equipo de esta nueva adaptación de Narnia, tenemos al técnico y artista Neal Scanlan, que es uno de los diseñadores de criaturas más conocido por haber trabajado sobre todo en la saga Star Wars y que va a trabajar en esta nueva adaptación de Narnia, lo que nos da ciertas pistas de que Greta Gerwig quiere utilizar sobre todo efectos prácticos, ojalá sea así, pero es muy probable que veamos un montón de criaturas, al menos eso espero, de la mano de esta leyenda que es Neal Scanlan. Está previsto que se estrene el próximo año, así que todavía tendremos que esperar un poquito, están en pleno rodaje, plena producción, pero por ahora no pinta mal. Tengo mucha curiosidad por ver qué quiere plantearnos con esta nueva adaptación. Y ahora tenemos que hablar de Sam Mendes y de su cuadrilogía sobre los Beatles, porque se van añadiendo actores y actrices a estas 4 películas sobre los Beatles. Y se ha confirmado que la actriz Saoirse Ronan va a interpretar a Linda McCartney. Es cierto que la vida sentimental de los Beatles da para mucho y se están empezando a confirmar nombres de aquellas mujeres que compartieron su vida con los Beatles. Un aspecto de su biografía que también creo que es muy importante, así que veremos si Sam Mendes quiere profundizar en ese lado de sus vidas o no. Pero contar con Saoirse Ronan ya es una declaración de intenciones. Se seguirán confirmando más nombres dentro de muy poquito, estoy segura. Y ahora vamos a pasar a hablar de series, porque se han confirmado fechas y datos sobre algunas de las series más esperadas y más recientes que hemos tenido en estos últimos meses. Estamos a las puertas de recibir la última temporada de Stranger Things en Netflix y se ha confirmado que el episodio final de la temporada, que se va a emitir justo el último día de este año 2025, va a durar 2 horas. Va a ser una película completa. Y en ella se dice que nos van a explicar qué es realmente el Upside Down. Un dato muy interesante. Y por otro lado nos han dicho también que los creadores de Stranger Things querían que ese último episodio se emitiera en pantalla grande, en los cines, y Netflix ha decidido que no se haga así. Quién sabe, quizás si el éxito es masivo de ese final de temporada, se lo replanteen y estrenen en algunos cines, puede que sí. Pero un capítulo final de 2 horas para terminar esta historia de Stranger Things no me parece mala idea. Eso sí, tendrá que cumplir las expectativas porque están muy altas. Y otros que han confirmado fecha de estreno han sido Disney y concretamente para hablarnos de Daredevil, la segunda temporada de Born Again llegará a la plataforma en marzo de 2026. Creo que no lo he comentado, pero la primera temporada me pareció que estaba bien, el final no me convenció demasiado y creo que le falta bastante acción, al menos más de lo que esperaba, y que se hubieran arriesgado más, o al menos eso nos prometieron y bueno, creo que me ha faltado un poquito más de mala baba. Y otro que nos ha dejado unas declaraciones importantes ha sido James Gunn, y ha dicho que no habrá tercera temporada de Peacemaker. Me cuadra con los planes que tiene para las múltiples series que han planteado en HBO, entre otras la serie de las Amazonas, Green Lantern, que ya está más o menos en marcha y la esperamos para dentro de no mucho tiempo, y dedicarse a cambiar el foco y centrarse en otros personajes quizá.
Creo que no es una mala idea. Veremos cómo trata el tiempo a esta segunda temporada de Peacemaker y, bueno, tampoco descartamos que le veamos en otras series. Y ahora pasamos a la sección de trailers y he destacado uno esta semana porque ha llegado el tráiler de Primate. Una película que se va a estrenar en principio el día 1 de enero de 2026 y nos lo trae Paramount, una película de terror en la que simplemente relata el ataque de un chimpancé que ha permanecido en una familia como mascota durante muchos años. Empecemos por el hecho de que no es ninguna buena idea tener un chimpancé como mascota. Nunca, no lo hagáis, porque por mucho que sea una mascota, esos animales son uno de los más peligrosos dentro de los primates y cuando se vuelven violentos no hay quien los pare. Ya se han dado casos reales y no sé si os acordaréis de una película llamada Nope, pero en ella aparecía también un ejemplo de que los chimpancés no son precisamente el mejor amigo del hombre. Pero la película tiene muy buena pinta. Así que veremos qué tal funciona este slasher del primate. Hasta aquí el extra reel de esta semana, espero que os haya gustado mucho. Tengo que deciros que esta próxima semana os voy a hablar, entre otras cosas, de Black Phone 2 y no estoy segura de si podré hablaros de Frankenstein o no, pero lo voy a intentar. Como siempre, os voy a mandar todo mi ánimo y mi cariño para que empecéis la semana con muchísima fuerza. Y os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.